Dios es bueno. Dios es bueno. Lo afirmo, porque lo demuestra cada día en nuestras vidas, ¿verdad? Aunque a veces pasamos por turbulencias, que hoy va a ser el tema que vamos a tocar, por problemas y dificultades en nuestra vida, sabemos que Dios nos ama, porque nos ayuda a salir de ella. Nosotros tenemos que hacer, claro, poner de nuestra parte, porque ayudar no es dejar que otro lo haga, ¿verdad? Ayudar es alguien que colabora contigo para arreglar una situación. Pues Dios nos ayuda de esa manera. Así que vamos a dejar que los niños salgan en silencio a su escuela y vamos a preparar nuestros corazones para recibir el mensaje, lo que Dios tiene para nosotros hoy. Así que os doy la bienvenida a todos, un saludo fraternal, a todos los que nos visitéis también, bienvenidos, y también a aquellos que nos siguen por redes sociales, que reciban la bendición del Señor y un abrazo de nuestra parte, ¿verdad? Bien, yo antes de empezar quiero deciros que yo tengo cierta relación con las iglesias ICEA. Conozco a Daniel del Vecchio y él me manda de vez en cuando cartas pastorales. Entonces yo, repasando las últimas que recibí, vi una y el Señor me dijo, ¿por qué no compartes de este tema? Y entonces, en base a esa carta que él me envió, quiero compartir, he sentido que debo compartir con vosotros. No sé si lo haré hoy total o necesitaré varias semanas, porque el tema va en relación a todo lo que se está predicando últimamente aquí también y en otras iglesias, en otras congregaciones. El tema se llama turbulencias, tempestades. Estamos viviendo un tiempo de grandes pruebas y desafíos. Esto es una realidad, lo vemos. Parece que todo está sucediendo al mismo tiempo. Son tantas cosas que están ocurriendo que son difíciles de digerir. Estamos siendo golpeados como si fuese por un huracán, unos fuertes vientos. Estamos viendo y viviendo pruebas extremas y grandes calamidades. Por ejemplo, hay efectos de la naturaleza, terremotos, volcanes, grandes inundaciones, tsunamis. Es tremendo. Las noticias nos llevan, hoy en día lo vemos todo, a través de las redes sociales, televisión, y vemos la cantidad de catástrofes que están ocurriendo actualmente en el mundo. También hay calamidades en cuanto al comportamiento de las personas en cualquier ámbito de la sociedad, poca empatía con los demás, vamos cada uno, como se suele decir, a nuestra bola, no nos preocupan los demás si están atravesando una buena situación o no. Vamos, repito, no hay empatía, no hay el ponernos en el lugar de otros. Hoy todo vale también. Leyes e ideologías antinaturales que la sociedad las está aceptando y a veces son aberraciones que van en contra de la palabra de Dios. Hay cosas por ahí que no se pueden digerir, matrimonios de 3 personas, matrimonios que se casan consigo mismo, personas que se aman tanto a sí mismas que se casan consigo mismo. Otras se casan con un muñeco y tienen mellizos. Cosas así, o sea, disparates. O sea, yo no sé lo próximo que va a ser. No me lo imagino. Son cosas que nuestros abuelos, vamos, si levantaran la cabeza, dirían, ¿pero en qué tiempo estamos viviendo? Depravación sexual de todo tipo, hoy todo vale. A los niños pequeños ya le están enseñando a masturbarse desde los 4 años y a tener relaciones con quien quiera, sean chicos o sean chicas, con el mismo sexo, da igual, todo vale. Depravación sexual total, epidemias. Acabamos de pasar una gran pandemia, ¿verdad? Y gran cantidad de plagas. Hace poco veía en televisión que había plagas de langostas no sé dónde, de cucarachas en no sé qué ciudad, de mosquitos en no sé qué sitio. Hay grandes plagas. Estamos viviendo tiempos, digamos, muy difíciles. Parece que todo el infierno
o todas las armas, toda la artillería del infierno de Satanás se ha desatado. Pero yo os digo algo, el cielo es más grande que el infierno. Y el cielo va a vencer cualquiera de estas actitudes de la sociedad, aceptaciones de la sociedad y tantas cosas que se están permitiendo. Ahora bien, como iglesia, ¿cómo debemos responder a todo esto? ¿Qué debemos hacer? ¿Cómo debemos vivir para contrarrestar todas estas calamidades y barbaridades? ¿Seremos víctimas en el campo de batalla o seremos guerreros victoriosos que proclamemos la victoria de Cristo en el Calvario? La victoria sobre las fuerzas del enemigo. Cristo venció al enemigo. Y esa victoria es nuestra. Esa victoria nos corresponde a nosotros. Si nosotros somos creyentes, y la palabra creyente ya lo dice en sí mismo, si creemos de verdad en la palabra de Dios y lo que Dios nos dice, podremos hacerle frente y salir en victoria. Estos eventos nos dejan con una única pregunta. ¿Responderemos con miedo a estas cosas que están ocurriendo o con temor? ¿O responderemos en fe en las promesas de Dios? Nosotros tenemos la decisión. Depende de nuestra actitud ante esta serie de circunstancias, a esta serie de turbulencias. Nosotros decidimos responder con miedo, con temor o con fe, creyendo lo que Dios nos dice. ¿Qué es una turbulencia? Cuando se viaja en avión, todos quizá hemos viajado en avión, ¿verdad? De repente el avión se ve sacudido y comienza a saltar hacia arriba y hacia abajo. Habéis pasado todos por turbulencia, ¿verdad? Y comienza a dar salto como si fuéramos montados en un caballo sin domar. Para arriba, para abajo, para arriba. De repente se enciende una luz roja encima de nuestra cabeza y se oye una voz que dice: abróchense los cinturones, que vienen turbulencia. La palabra turbulencia, en un término general se usa para la inestabilidad en el aire alrededor de un avión causada por vientos, presiones de aire, diferentes tipos de temperatura, cambian de una temperatura alta y de pronto baja, tormentas, corrientes de chorro, frentes y otras condiciones atmosféricas. En la aviación la turbulencia se clasifica dependiendo de su intensidad, de ligera a extrema. El capitán nos anuncia con calma, porque él ha pasado por muchas, y él sabe que no va a ocurrir porque tiene la paz, la calma de haber pasado antes por otro tipo de turbulencias. Vamos a pasar por turbulencias, abróchense los cinturones. Hermanos, en el vuelo de la vida también pasamos, los creyentes incluidos, por turbulencias, por tempestades. A veces nos sentimos sacudidos por los vientos contrarios, incluso por el torbellino que suponen las pruebas, y damos vueltas y vueltas hasta perder el norte y no saber qué hacer. ¿Ocurre o no ocurre? Esto no significa que Dios nos ha abandonado, hermanos, no significa eso. Él ha prometido: estaré con vosotros todos los días, incluso los días de turbulencias, también Él está con nosotros. Pero hay que ceñirse el cinturón, hay que apretarse los machos, como se suele decir. Hay que prepararse para los tiempos que nos ha tocado vivir. El Señor, como buen piloto del avión de nuestra vida, está tranquilo, está calmado, porque ha pasado por todas las turbulencias y tempestades durante su ministerio aquí en la tierra, las mismas o mayores aún que nosotros podamos estar pasando. Amén. Por eso hay que ceñirse el cinturón, como dice el piloto del avión.
el Señor está calmado, está tranquilo. Si nuestro capitán, que es Jesucristo, quien conduce la nave de nuestra vida, si le dejamos claro, si Él está calmado, está tranquilo, nosotros también debemos estarlo. Amén. En Lucas capítulo 12, verso 35, Jesús nos dice: estén ceñidos vuestros lomos, en otras palabras, apretaos el cinturón y vuestras lámparas encendidas. Hermanos, debemos estar vestidos, preparados, listos para servir al Señor siempre, aún en los tiempos de dificultad. Siempre debemos estar firmes y con nuestras lámparas del entendimiento, del conocimiento de Dios encendidas, para que puedan alumbrar el camino por el que debemos andar. En Efesios capítulo 6, verso 14, Pablo nos dice también lo mismo que el Señor. Dice: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Hermanos, debemos defender nuestra posición en Cristo. Él es la cabeza, nosotros somos el cuerpo. Y Él, como hemos dicho, ha prometido estar con nosotros hasta el fin del mundo. Por eso debemos defender esa posición en Cristo, que andemos siempre en la verdad. Hay personas que le cuesta decir la verdad, que están acostumbrados a mentir. Y eso es un hábito tremendamente erróneo. La mentira nos conduce al padre de la mentira, ¿verdad? El que engendra la mentira es Satanás, el padre de la mentira es Satanás, lo dijo el propio Jesús. Por eso debemos abandonar la mentira, apretarnos el cinto de la verdad y hablar siempre la verdad. Cristo jamás engañó a nadie, no se halló ninguna mentira en su boca. Nunca pecó, por eso pudo morir por nosotros, porque nunca pecó ni se halló mentira en su boca. Y nosotros a veces es como el deporte nacional, mentimos por sistema, mentira piadosa. ¿Qué mentira piadosa ni mentiras azules o verdes? La mentira, es faltar a la verdad, es faltar a Cristo, que es la verdad. Jesús en cierta ocasión reprendió a los vientos y al mar y se hizo gran bonanza. El mar de Galilea está rodeado de montañas y a veces se levantan de repente fuertes vientos cuando chocan los aires cálidos con los aires fríos. Vamos a analizar una historia que se vivió en ese mar y que trae una gran enseñanza para nosotros hoy. Se encuentra en el Evangelio de Mateo, capítulo 8, a partir del verso 23. Y entrando él, Jesús, en la barca, sus discípulos le siguieron. ¿Sabéis que un buen discípulo siempre sigue al maestro, vaya el maestro donde vaya? Ellos lo hicieron. Jesús entró en la barca y sus discípulos le siguieron. Dice: y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Tenía paz, estaba tranquilo. Y vinieron sus discípulos y le despertaron, diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Y él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Y entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo gran bonanza. Y dice el verso 27, y los hombres, las personas que lo vieron, se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Estaban conviviendo con él, andaban con él cada día y se sorprendían cada vez que el Señor hacía un gran milagro. Los milagros siempre llaman la atención. No es el propósito de Dios, Él no vino a hacer milagros, Él vino a salvarnos. Pero a veces, para llamar la atención de la gente, hace milagros. Pero el plan de Dios, tampoco es el plan de Dios estar a tu servicio.
que a veces tenemos a Dios como el SOS, el 112, que le llamamos cuando lo necesitamos y queremos que Él nos conteste rápido, que esté a nuestro servicio. Olvídate, nosotros somos los que tenemos que estar al servicio de Él. Y cuando nosotros le servimos como hay que servirle, tu necesidad la cubre. Esa es su gran promesa. Por eso Él no vino a facilitar tu vida, a solucionar tus problemas. No vino, lo soluciona, sí, pero cuando le damos prioridad a la extensión de su reino. A veces decimos, ¿qué pasa que ando en un problema 5 años y no hay manera? Analiza tu vida. Mira a ver si estás sirviendo al Señor como Él quiere que le sirvas. Si estás haciendo que el reino de Dios y su justicia avance. O estás siendo incluso freno por tu vida quizá de pecado para ese avance. Cristo vino a salvarte. Y eso nos compromete. Cristo con su muerte nos santifica. Pero nosotros, como consecuencia, debemos vivir en santidad. Y así es como funciona un buen cristiano. Aceptando lo que Cristo hizo. Aceptando ser justificados por Él. Declarados inocentes por Él, por su sacrificio. Pero eso me compromete a vivir transformado, porque cuando nacemos de nuevo sufrimos una transformación. Eso significa que somos nuevas personas, pero eso hay que demostrarlo. ¿Cómo se demuestra? Sirviendo a Dios como Él se merece. No buscándole, como se suele decir, 3 pies al gato. No pensando siempre en nuestra posición, en nuestra situación, sino pensar también en los demás. Hemos dicho que hoy uno de los graves problemas de la sociedad es que no hay empatía, la gente no se preocupa de los demás. Viviendo yo bien, siendo yo feliz, los demás que se apañen como puedan. Pero eso no debería ser, dentro de la iglesia no debería pasar. Porque nosotros somos diferentes, ¿verdad? Somos la familia de Dios, la familia de Cristo. Y Él dio su vida por nosotros. ¿Qué menos que agradecerle obedeciendo lo que Él nos manda? Y que no nos manda por un capricho, ni porque diga esta es mi autoridad, yo mando y yo te exijo, no. Cuando nosotros le obedecemos a Dios, los primeros beneficiados somos nosotros. Porque entonces ejerce su misericordia y su amor hacia nosotros. En la vida vamos a encontrar tempestades y turbulencias, momentos en los que estaremos tentados a gritar, nos vamos a hundir, Señor. ¿No te importa que perezcamos? ¿Cuántas veces hemos actuado así con el Señor cuando estamos atravesando ciertos problemas y no vemos humanamente la solución? Pero ahí está donde debemos dejar ejercitar la fe, poner a trabajar nuestra fe. Y esa fe nos va a traer la contestación de Dios. Todo se recibe por fe. Todo se recibe con oración, pero una oración de fe. El diablo está usando sus armas para que la iglesia no ore, para que la iglesia no venga a orar, no se reúna para orar. A veces nos hemos vuelto domingueros. Venimos al culto del domingo, pero al culto de la oración, que es súper importante, como que no le damos la importancia que tiene. Y recordar que todo lo recibimos de Dios a través de la oración y la oración de fe. Orar por orar tampoco sirve. Y orar también es conversar con Dios, tener momentos de calidad con Él, apartarnos un rato al día, aparte de la oración y del altar familiar que debemos tener en cada hogar, también Él necesita una intimidad con nosotros, personal, donde debemos plantearle nuestra situación y escuchar. Porque a veces hablamos,
pero no escuchamos. Y a veces dejamos al Señor con la palabra en la boca. Quiere respondernos a nuestra oración y le decimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo a Dios. Y te vas y el Señor se queda ahí como diciendo, si le iba a contestar y no me ha dado tiempo. Porque nos hemos vuelto religiosos. Y la religión no conduce a nada. Es una relación con Dios. Una relación de familia. Repito, somos la familia de Dios. Y todos queremos tener relación con nuestra familia carnal, ¿verdad? Pero ¿cuánto más deberíamos tener esa relación con la familia espiritual, con la familia de Cristo, con la familia de Dios? Jesús como hombre, como ser humano, también estaba en el barco, en medio de la turbulencia. Pero Jesús estaba tranquilo, durmiendo, dice, en la popa. Estaba como el comandante del avión que hemos comentado, tranquilo. ¿Por qué? Él tenía paz interior y los discípulos no. ¿Por qué tenía paz interior? Porque él confiaba siempre en el Padre. Él sabía, él siempre decía, yo sé que tú me escuchas. ¿Por qué decía Jesús eso? Estaba seguro de que Jesús le escuchaba, porque él hablaba y trataba con él de una forma íntima, forma que deberíamos nosotros imitar. Él tenía paz, la paz y la confianza que transmite la fe en nuestro Dios y Padre Celestial. Al despertarle sus discípulos, dice que se puso en pie y reprendió al viento y al mar, y hubo grande bonanza. Si recordáis, un poco antes, en Marcos 4:35, Jesús dijo, cuando llegó la noche les dijo, pasemos al otro lado. Si el Señor dice que vamos a pasar al otro lado, ten por seguro que vamos a pasar. No dudes. Quizás vamos a pasar a un nivel espiritual más alto. Estamos estancados y el Señor te dice, vamos a cambiar de nivel, vamos a subir de nivel. Si tú estás dispuesto y lo crees, va a suceder. Porque si el Señor lo dice, yo lo creo. El Señor dijo, pasemos al otro lado y ninguna turbulencia, ninguna tormenta en la vida va a impedir que eso se cumpla. Los discípulos llegaron al otro lado, cruzaron el mar de Galilea, porque Jesús había dicho, crucemos, pasemos al otro lado, subamos de nivel, hermanos, no nos estanquemos, busquemos también la enseñanza que necesitamos para que nadie nos engañe, acudir a la escuela bíblica. Hay personas que por sistema no vienen. Se apuntaron cerca de 40 y suelen venir 14, 15. Empezaron todos. Pero ya lo advierte la Biblia que muchos empiezan y pocos terminan. Porque tenemos doble ánimo. Somos emotivos. Somos dirigidos quizá por las emociones de un momento determinado. Pero la vida cristiana no funciona por emociones. Funciona por fe, por valentía, por denuedo, por ganas de aprender. ¿Dónde está tu fe, iglesia? Es la pregunta que le hizo Jesús a los discípulos. ¿Dónde está vuestra fe? Jesús nos puede preguntar eso a nosotros hoy, ¿verdad? ¿Dónde está tu fe? A veces el príncipe de la potestad del aire, el mismo Satanás, nos quiere matar, destruir o quiere neutralizar nuestros esfuerzos, impidiendo que lleguemos al otro lado, impidiendo que avancemos, que crezcamos, que cambiemos de nivel, que consigamos cumplir o llegar a nuestra meta. Y también que nos hundamos. Él quiere que nos hundamos ante las turbulencias y las tempestades de la vida. Ese es el propósito, el plan del enemigo. Pero Jesús tiene otro plan. Todos lo sabemos, ¿verdad? El plan de Jesús, ¿cuál es? Yo he venido para daros vida, y vida en abundancia.
vida eterna que podemos empezar a disfrutar aquí ya. Jesús, hermanos, nos ha dado autoridad para reprender al diablo y decirle: cállate, no me vas a hundir. Tienes esa autoridad, hermanos. La tienes para decirle al diablo: el que está conmigo te venció. El que está conmigo tiene más poder que tú. Y tú no tienes ninguna autoridad, ni parte ni beneficio en mi hogar, ni en mi casa, ni en mi vida. Eso es actuar con fe. Pero hay una clave para eso. Esa clave la da Santiago en su carta, capítulo 4, verso 7. Dice: someteos a Dios. ¿Qué significa someterse a Dios? Aceptar su autoridad, aceptar su soberanía y obedecerlo. Eso es lo que significa someterse a Dios. Y entonces ese es el primer paso para que el enemigo huya. Resistir al diablo, hacerle frente al diablo, no huir del diablo. Es el diablo el que tiene que huir de nosotros. Huir, hacerle frente al diablo, y el diablo es el que va a huir de ti. Hay personas que dicen: el diablo me tiene acorralado, no sé qué hacer. Levántate con el poder y la autoridad que hay en el nombre de Cristo. Hazle frente y dile: cállate, conmigo no tienes parte ni beneficio, porque Cristo te venció y esa victoria a mí me pertenece, como hijo de Dios que soy. Hermanos, detrás de la turbulencia que sufrieron los discípulos, detrás de esa tempestad, había un espíritu maligno que removía el viento. Hermanos, detrás de cada turbulencia en nuestra vida existe un plan, un propósito de nuestro enemigo para hacernos sucumbir y que nos hundamos en las miserias de esta vida o de este mundo. Durante nuestros vuelos por la vida, hermanos, debemos confiar que vamos a llegar al otro lado, que vamos a llegar al destino. Debemos también saber que las tempestades son temporales, no duran siempre. Enseguida sale el sol, el viento se calma, deja de llover. Y también debemos saber que nuestro capitán y comandante de la nave, que es Jesús, de nuestra vida, sabe lo que hace. Él tiene el control. Él está completamente contemplando todo lo que pasa en nuestra vida y solo espera nuestra llamada de auxilio. Al teléfono de la emergencia, ¿sabéis cuál es, no? Jeremías 33:3, clámame, llámame y yo cogeré el teléfono, yo te responderé. Y también necesita, claro está, nuestra fe para poder actuar a nuestro favor. Pablo dice en 2 Corintios 5:7, vivimos por lo que creemos y no por lo que vemos. Los creyentes vivimos por la fe en la palabra de Dios y no por aquello que ven nuestros ojos físicos. Según Hebreos 11:1, la fe consiste en confiar en Dios, es estar totalmente seguro de que uno va a recibir lo que espera, si está de acuerdo a la voluntad de Dios. También es estar convencido de que algo existe, aunque nuestros ojos físicos no lo puedan ver. No debemos enfocarnos en la tormenta. Hay personas que enfocan el problema, siempre están mirando el problema, siempre están hablando del problema, que no tengo fuerzas, que estoy débil, que no sé qué hacer, que este problema me agobia, que no sé qué hacer. ¿Cuántas personas se pasan la vida mirando el problema? No hay que mirar el problema, hay que mirar la salida que Dios te da a ese problema. En la escuela bíblica contaba el jueves una anécdota que cuando tú vas por la carretera y te sales de la carretera en una curva, por lo que sea, por una mala maniobra, y vas de frente a un árbol, si te fijas en el árbol constantemente, al final chocas contra él.
Lo que tienes que hacer es mirar si hay una salida y dar un volantazo y salir. Nunca mirar al problema. Porque si siempre estás con el problema en la boca y con el problema en la vista, el problema te va a destrozar. ¿Estáis entendiendo? Hay que ver la salida que Dios nos da. Él dice que no nos va a probar más allá de nuestras fuerzas y que con la prueba también nos va a dar la salida a esa prueba. Debemos confiar en su palabra y saber que lo que Él dice, Él cumple. Por eso no debemos enfocar en la tormenta, sino en el destino final. Y si confiamos en Él a pesar de las turbulencias y pruebas, llegaremos a ese destino, a esa meta, y llegaremos sanos y salvos. Ahora estamos atravesando un tiempo de grandes turbulencias. No se puede negar, es una realidad. Violencia de género. Ayer mismo, sin ir más lejos, 6 víctimas, 6 mujeres, incluso hijos muertos. ¿A dónde vamos a llegar con tanta violencia, con tanta problema, con tanta situación difícil? Solamente Dios tiene la solución. Las leyes no pueden sacar todos los edictos que quieran o todas las leyes que quieran para parar eso, pero eso no lo para nadie. Ya te digo, ayer 6 de golpe, en un solo día. Muertos por sus compañeros, sus esposos, incluso hijos muertos por el padre. Eso son aberraciones que están ocurriendo. Eso es el diablo mismo y luego se suicidan ellos. O sea, primero matan y luego se matan ellos. ¿Y por qué no lo hacen al revés? Se matan ellos y dejan vivos a los demás. Pero ese es el enemigo engañando las mentes del ser humano. Estamos atravesando todo este tipo de cosas hoy en día. Los mares están agitados, los vientos son contrarios, el avión de nuestra fe está siendo sacudido. Pero recordemos que estamos sentados con Cristo en los lugares celestiales. Simbólicamente estamos sentados a la diestra de Dios el Padre, porque Cristo es la cabeza y nosotros somos su cuerpo. Y donde está la cabeza está el cuerpo. Así que simbólicamente nosotros, los creyentes verdaderos, aquellos que hemos dado el paso, que vivimos una vida de santidad, apartados, dedicados, transformados y sirviendo a Dios como Él se merece, simbólicamente estamos sentados ya con Cristo a la diestra de Dios. ¿Quién nos podrá separar del amor de Dios? Ni lo alto, ni lo profundo, ni lo presente, ni lo porvenir nos puede separar del amor de Dios. Hermanos, debemos estar convencidos de que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios. ¿Lo crees? ¿Crees que el amor de Dios es algo inseparable de nosotros? Ni nosotros mismos podemos separarnos del amor de Dios. Aunque no lo queramos aceptar, aunque no queramos que Dios nos ame, Dios nos ama. Aunque tú desprecies su amor, aunque tú niegues a Dios, Él te ama. Es su esencia. Y Él no va a dejar su esencia. Ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni demonios, ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones del mañana, ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos de ese amor. El cielo es más poderoso. Ningún poder en las alturas ni en las profundidades, nada en toda la creación podrá jamás separarnos del amor de Dios, que está revelado, que se demostró en Cristo Jesús nuestro Señor al morir por nosotros en una cruz. Hermanos, es el momento de abrocharse los cinturones de las promesas de Dios. Allí hay cantidad de promesas de Dios. Debemos abrocharnos el cinturón de esas promesas. No dudar en la oscuridad, en los problemas, en la época difíciles. No debemos dudar de aquello que hemos creído cuando las cosas nos han ido bien. Porque es muy fácil creer cuando nos va bien, ¿verdad? Pero esa creencia, cuando las cosas van bien, tenemos que llevarla también a cuando las cosas no nos van bien. ¿Estáis entendiendo?
No dudar en la oscuridad lo que hemos creído en la luz. No somos ignorantes del poder y de la autoridad de Dios. No dudar en la noche, en los tiempos difíciles, lo que vivimos y vimos en la luz del día, en los tiempos de bonanza. La situación en la que estamos atravesando realmente es crítica, es de vida o muerte. Como los discípulos estaban en alta mar, no tenían a dónde agarrarse. Hoy hay muchas cosas que están en grave peligro. La primera, una de ellas, es la vida o la muerte de nuestra visión. Las turbulencias nos pueden hacer perder nuestra visión y que abandonemos nuestra misión. ¿Entendéis, no? Cuando tenemos problemas nos olvidamos de la visión que tenemos que tener como iglesia, como hijos de Dios, y entonces abandonamos nuestra misión, nuestro trabajo, la gran comisión, lo que Dios nos ha encargado, ser ejemplo, dar testimonio, evangelizar a toda la gente que nos rodea. Y también está el peligro de la vida o muerte de la esperanza que recibimos cuando nos convertimos. Esa esperanza significa creer que Dios cumple sus promesas. También los problemas, si nos centralizamos en el problema, también vamos a perder esa esperanza. Como hemos visto, la fe es la sustancia de lo que se espera y la certeza, la evidencia de aquello que no se ve. Tenemos que tener en cuenta lo que nos enseña la visión de las 4 estaciones. La vida cristiana se puede comparar con las 4 estaciones del año. Las distintas tiempos que atravesamos durante nuestra vida cristiana. Igual que en la vida natural está el otoño, el invierno, el verano y la primavera, ¿no? Pues eso se puede aplicar a la vida cristiana. Existe una teoría, por cierto, que es precisamente eso, las 4 estaciones, que nos sirve de enseñanza para saber en qué estación estamos viviendo. ¿Cuál es la estación en la cual hemos anclado nuestra vida? Vamos a empezar por el otoño. El otoño simboliza el desapego, el enfriamiento, la falta de interés, la apatía, me da todo igual, alejamiento de Dios, desvío de la sana doctrina. Todo eso es simbología del otoño. Y también la depuración, la necesidad de limpiarnos y purificarnos para servir a Dios como Él se merece. En Mateo capítulo 24, versículos 10 al 13, Jesús habla de las señales de este tiempo. Dice, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y añade, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Gran promesa, son palabras de Jesús. Y en 2 de Timoteo 4, versículos 1 al 4, Pablo también dice, le exhorta a su discípulo, y es de aplicación para nosotros hoy, dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos, a los que creen y a los que no creen, en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta, pero con toda paciencia y con sana doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán, es el tiempo que estamos viviendo, la sana doctrina. Hay mucha falsedad hoy en día, hay muchas iglesias llamadas cristianas que son falsas, sino que teniendo comezón de oído, se amontonarán maestros conforme a sus propios deseos carnales, no espirituales. La Biblia lo llama concupiscencia, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Se desviarán
de la verdadera y sana doctrina. Eso está ocurriendo hoy en día y es parte del otoño, del enfriamiento, del desviarnos, del escuchar otras cosas. ¿Por qué? Si estamos en la verdad, ¿qué necesidad tenemos de liarnos con la mentira? O con la media verdad, que también es mentira. Porque la verdad es absoluta. La verdad, si tiene un 5% o un 1% de mentira, sigue siendo mentira. Porque un poco de levadura echa a perder toda la masa. Y en cuanto a la depuración, en Hebreos capítulo 10, verso 22, el escritor nos dice: acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. El agua, sabéis que en la Biblia simboliza la palabra de Dios, que nos lava y que nos limpia. Dice los corazones de mala conciencia. ¿Qué es una mala conciencia? Porque la conciencia es la alarma que salta cuando hacemos algo que no le agrada a Dios. ¿Pero existe mala conciencia? Claro que existe mala conciencia. Y es que cuando con la acumulación de pecados nos acostumbramos a pecar, vamos echando pecado sobre pecado y tapamos la conciencia. Y entonces recibimos una conciencia mala de aquello. Como hemos tapado la buena conciencia, la hemos cauterizado, la hemos hecho insensible por el pecado, entonces aceptamos el pecado como algo normal. No sé si estáis entendiendo. ¿No estáis entendiendo? Cuando tú amontonas pecado sobre pecado, matas la buena conciencia, la tapas, la cauterizas, la haces insensible. Pero si la aceptas, porque has tapado la buena, los consejos que te da tu conciencia son malos. Porque no se escucha la verdadera conciencia, la alarma de Dios. No escuchamos al Espíritu Santo. Escuchamos nuestra tendencia al pecado, nuestro deseo de pecar. Escuchamos nuestra concupiscencia, nuestros malos deseos. Porque eso también es conciencia. Seguir los malos deseos de nuestra carne. Por eso Pablo decía que debemos vivir en el Espíritu y vencer las obras de la carne en el Espíritu. Si tú andas en el Espíritu, vas a escuchar los consejos de tu carne. La conciencia carnal te va a llevar a pecar. Pero si andas en el Espíritu, entonces oirás la buena conciencia, la alarma que Dios ha puesto en nosotros para advertirnos cuando hacemos algo que a Él no le agrada. Por eso dice Hebreos 12, acerquémonos con corazón sincero. Debemos entrar directamente a la presencia de Dios con un corazón sincero y con plena confianza en Él, pues nuestra conciencia culpable ha sido rociada. Esa conciencia culpable ha sido rociada con la sangre de Cristo a fin de purificarnos, y nuestro cuerpo ha sido lavado con agua pura, o sea, la palabra de Dios sin adulterar. Y en Isaías capítulo 52, verso 11, Dios nos hace un llamado a la purificación. Dice: salgan, salgan y dejen atrás su cautiverio. El pecado nos hace esclavos, donde todo lo que tocan es impuro. Salgan de ahí y purifíquense. Eso es un llamado de Dios para la iglesia de hoy también. Hermanos, necesitamos purificarnos y santificarnos. El invierno. ¿Qué simboliza el invierno? La quietud, la paz interior tan necesaria hoy y la introspección, o sea, mirada interior, la reflexión que debemos dirigir a nuestros propios actos o estados de ánimo, hacer un autoexamen de nuestra manera de comportarnos. Estamos en esa estancia de la vida, en esa estación de la vida. ¿Tenemos paz interior o no? ¿O la hemos perdido? Si estamos en el invierno, estamos en esa quietud, en esa paz tan necesaria. En Lucas capítulo 12, versos 29 y 31, Jesús dice: vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer ni por lo que habéis de beber.
ni estéis en ansiosa inquietud, porque todas estas cosas las busca la gente del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Y añade, más buscad, procurad que el reino de Dios avance, y todas estas cosas os serán añadidas. O sea, es un complemento a nuestra obediencia a Dios. Y en Hebreos capítulo 12, verso 14 dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. No veremos al Señor actuando en nuestra vida, la gente no verá al Señor en nosotros y no le veremos en la eternidad. Así de sencillo, es un versículo corto, pero encierra esas tres grandes verdades. Y en Santiago capítulo 3, verso 18 dice, el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Y en Primera de Pedro capítulo 3, verso 11 dice, apártate del mal y haz el bien, busca la paz y persíguela, síguela. Ahora hablemos del autoexamen. En Primera de Corintios capítulo 11, verso 31 y 32, Pablo dice, si nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. El Señor se fija, hermanos, en nuestra conducta. Él está pendiente de lo que hacemos siempre. Él nos corrige para que aprendamos y para que así no tengamos que ser castigados junto con la gente de este mundo que no cree en Él. Si pensamos bien lo que hacemos, si nos autoexaminamos, no seremos castigados. La primavera, símbolo de renacer, demostración de nuestro nuevo nacimiento. En esa época de nuestra vida que deberíamos estar, es demostrar que hemos nacido de nuevo, la demostración que somos nuevas personas en Cristo, que hemos adquirido una nueva vida espiritual, que hemos resucitado a una nueva vida. En Efesios capítulo 2, versículos 4 al 6, Pablo dice, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, un regalo de Dios, y juntamente con Él nos resucitó. Asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. O sea, nos hizo renacer a una nueva vida. Y en Primera de Pedro capítulo 1, versículos 22 al 23, el apóstol Pedro dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, y esto quiere decir que a veces nuestro amor es fingido, amándoos unos a otros entrañablemente, o sea, desde lo más profundo de nuestro ser, de corazón puro. Y el verso 23 dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Hermanos, al obedecer la verdad, hemos quedado limpios de nuestros pecados. Por eso ahora tenemos que amarnos unos a otros, como hermanos, como familia de Dios que somos, pero con un amor sincero, profundo, que salga de lo más profundo de nuestro corazón, de nuestro ser. Pues hemos nacido de nuevo, hemos renacido, pero no a una vida que pronto se acabará, no. La vida a la que hemos renacido es una vida nueva que durará para siempre, porque proviene de la eterna y viviente palabra de Dios, y por lo tanto nuestra vida es eterna. Hemos nacido para no morir. ¿Nuestro cuerpo físico va a morir? Claro que sí. Todos los que nacemos al final morimos. Cuando se nace se empieza ya a morir. Pero cuando renacemos, cuando Dios a través de su sacrificio y nuestro reconocimiento de ese sacrificio y la aceptación de su señorío, Dios nos hace renacer a una nueva vida, no la vida física, a la vida espiritual, a la vida abundante, a la vida eterna, que esa es para siempre. La eternidad no tiene principio ni tiene fin. Y por último, el verano, que simboliza la luz.
la claridad, el resplandor de la verdad de Cristo en nuestras vidas. En 1 de Pedro capítulo 2, verso 9, el apóstol dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas, de la oscuridad, del pecado, de la ignorancia de Dios, a su luz admirable. Y en 1 de Juan capítulo 1, versos 5 y 7, dice: este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos: Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, o sea, andamos ignorando a Dios y en pecado, mentimos y no practicamos la verdad. Pero en cambio, si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Es la demostración de que andamos en luz cuando tenemos buena comunión los hermanos unos con otros, porque la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y en Efesios capítulo 5, verso 8, dice: porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad, vivid como viven los hijos de Dios. Amén. Ya estoy terminando, Diego. Y en Mateo capítulo 5, versos 14 y 16 dice: vosotros, se refiere a la iglesia, sois la luz del mundo. Y una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, de una mesa, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Y dice el verso 16: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Hermanos, nuestra conducta debe ser como una luz que ilumina y que muestra cómo obedecemos a Dios haciendo buenas obras, que son la señal de nuestra salvación. Las buenas obras no nos salvan, pero sí demuestran que somos salvos. Así los demás, la gente que nos rodea, verán y alabarán a Dios, alabarán a nuestro Dios y Padre Celestial. Para terminar, la Iglesia debería hacerse las siguientes preguntas, o hacernos: ¿en qué estación está viviendo la Iglesia actual? Como persona, como creyente, individualmente, ¿qué estación estás atravesando? Yo sé que todos no estamos en la misma estación. Esto es un autoanálisis de ver cada persona en sí. También sé en qué situación está la Iglesia. No estamos ni en la primavera ni en el verano, por desgracia. Nos falta para llegar a la primavera y para el verano. Aunque estamos en julio, ya mañana es verano, pero la Iglesia todavía no está ni siquiera en primavera. El otoño, resumo: falta de interés, enfriamiento, desgana, desvío de la verdad, falta de depuración y necesidad de purificación. Yo creo que estamos ahí. Yo creo que estamos en otoño aún. O en invierno, falta de paz interior, falta de autoexaminarnos, de mirarnos interiormente a ver en qué estamos fallando. La primavera, nuestra vida debe ser una demostración de nuestro renacer a la nueva vida que Cristo nos ofrece, demostrando que somos nuevas personas. ¿Lo estamos demostrando? Y el verano, símbolo de luz, de verdad, de transparencia. Estamos siendo la luz en medio de tanta oscuridad, en medio de tanta injusticia y de tanto pecado. Repito, ¿en qué estación estamos? Bien, pues lo dejamos aquí y seguiremos la semana que viene, porque el tema no está terminado. Pero yo creo que hoy es suficiente. Analicemos la estación que estamos atravesando y sigamos adelante, no nos estanquemos. Si estamos en invierno, detrás del invierno que viene
¿Qué viene detrás del invierno? La primavera y el verano, que son las dos épocas más bonitas ¿verdad? Y en las que, por lo menos, si no en verano, pero sí en primavera, demostrarle al mundo que hemos nacido de nuevo, que somos una nueva creación en Cristo y que le servimos y le obedecemos como Él se merece. Amén. Bien, pues que Dios les bendiga. Como he dicho, seguiremos la semana que viene.